El Señor les bendiga. Mi nombre es Francisco de Jesús Mena. Soy miembro de la Iglesia La Senda Antigua aquí en Casimiro Castillo, Jalisco, México. Soy director de jóvenes y el día de hoy yo quiero compartirles un pequeño pasaje de la Biblia que a mí me llamó mucha la atención, me pareció muy interesante y está ubicado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Amén. Voy a leer en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna Biblia en su mano, apóyese, puede abrirla para corroborar. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Amén. Vamos a parar ahí. En esta ocasión miramos en este texto, que probablemente muchas veces lo hemos leído, muchas veces hemos escuchado hablar de él. Encontramos la situación de un hombre paralítico que fue llevado ante Jesús por medio de sus compañeros o familiares. Por ahí en alguno de los otros evangelios dice que intentaban llevarlo ante Jesús, pero por la multitud que había dentro de esa casa no podían meterlo directamente. Usted se imagina una casa llena de personas y poder llevar una cama. Con trabajo pasaban las personas caminando, cuanto más una cama. Entonces esas personas buscaron la manera de cómo entrar a este hombre y ponerlo delante de Jesús, en medio de Jesús. Amén. Jesús dice que al mirar la fe de ellos, porque ellos actuaron conforme a su fe, le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Cuando miramos esta reacción de Jesús, o esta actitud de Jesús, esas palabras de Jesús, podemos pensar muchas cosas. Bueno, a ese hombre lo trajeron porque necesitaba sanidad, y Jesús solamente le dice: ten ánimo. Este hombre que ni siquiera podía pararse por sí solo, ¿cómo podría tener ánimo? Seguro en él no cabía ni una esperanza más. Mas sin embargo Jesús, con un gesto de amor, unas palabras dulces, le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Algo muy quizá dentro de no podemos entender. O sea, si lo intentamos leer así como cualquier cosa, pues entendemos que es una sanidad y listo, porque Jesús hizo muchas sanidades y lo encontramos registrado en la palabra de Dios. Pero en ese caso a mí me llamó mucho la atención esa parte donde dice: tus pecados te son perdonados, cuando le dice que se levante y tome su cama y se vaya a su casa. Tal parece que la enfermedad de este hombre era causa de sus pecados. La enfermedad de este hombre, que sus pecados tenían a este hombre paralizado, paralítico en esa cama. Y puede ser algo literalmente. Y pues investigando en la Biblia encontramos un pasaje
Juan 9:1 al 12. Usted puede buscarlo para corroborar en su Biblia, donde dice que iba pasando Jesús con sus discípulos y miraron a un hombre ciego de nacimiento. Era un hombre ciego de nacimiento. Entonces sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y yo investigando sobre esta causa, sobre estas preguntas que le hicieron al mirar este pasaje que acabo de leer, principalmente en Mateo 9, y al mirar esto en Juan 9:1-12 al 12, me puse a pensar, bueno, este enfermo quizás sí estaba enfermo por sus pecados, amén. Porque para los judíos la enfermedad en el hombre era considerado como un castigo por los pecados cometidos, e incluso el mal físico. La enfermedad era una señal y consecuencia del mal moral de sus padres. Por eso estos hombres le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? A lo que Jesús, pero en esta ocasión era algo diferente. En esta ocasión no había pecado él ni sus padres, porque Jesús le respondió: no es que éste haya pecado ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Ahora, Jesús lo que hizo fue invocar perdón de pecados, porque Jesús miró la frustración en este hombre, que no había esperanza en él, mas sin embargo lo trajeron ante él para que él lo sanara. Fue una actitud de fe la que los trajo a él. Entonces Jesús, al mirar esto, le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esa fue la respuesta de Jesús ante tal situación. Jesús invoca perdón de pecados a este paralítico. Es que el perdón de pecado está conectado con la salud física y la sanación emocional. Es probable que en muchos casos de enfermedades físicas haya situaciones espirituales y emocionales que aún no se ha resuelto con Dios o con el prójimo. Y hay otras razones por las que Jesús pudo haber hecho eso, invocar perdón de pecados, porque es el milagro diferente realizado por Jesús, pero en diferente manera. En otras ocasiones miramos a Jesús sanando ciegos. Les preguntaba: ¿quieres ser sano? Él dice sí. Preguntaba a otros: ¿cuánto tiempo llevan de estar en esa enfermedad? Pero en ese caso fue algo admirable, algo que ni siquiera impuso sus manos sobre el ciego, ni siquiera oró por sanidad, simplemente invocó perdón de pecados en su vida. Amén. La enfermedad física suele ser una señal de que una parte de nosotros todavía necesita ser redimida. Amén. En el caso del paralítico, le trajeron a Jesús a él y él le perdonó sus pecados y fue sano. Tal vez había una conexión entre el pecado que tenía que ser perdonado y la parálisis. Amén. Y es que hay un vínculo entre el pecado y la enfermedad, entre el perdón y la sanidad. ¿Por qué digo esto? Si hablamos de manera literal, una persona que no tiene a Dios en su corazón, una persona que está lejos de los caminos de Dios, es probable que se encuentre enfermo, literalmente, porque
Una persona que no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, es probable que se emborrache, es probable que se drogue, es probable que fornique, que adultere, y todo eso trae consecuencias, no tanto en lo espiritual, también en lo físico. Porque si miramos las consecuencias que trae el alcohol, miramos las consecuencias que traen las drogas, las consecuencias que traen andar, decimos nosotros aquí en México, para arriba y para abajo, quiere decir que fornicando, adulterando, traen consecuencias, muchas veces enfermedades. Entonces, cuando una persona no tiene temor de Dios, es posible que se encuentre en una situación de esta. Mas sin embargo, cuando vienen ante Jesús, Él lo que hace es sanar su enfermedad física, emocional, sanar su enfermedad espiritual, que es el pecado. Amén. Este es un ejemplo nomás que estoy dando. Es obvio que el cuerpo se enferma en las personas, no solamente se enferma físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Amén. Y muchas de las veces nosotros no alcanzamos a entender eso. Amén. Otra razón por la que Jesús invocó perdón de pecados en este hombre fue porque quiso que el paralítico se diera cuenta que había alguien que deseaba algo diferente para su vida. Jesús lo libertó de la enfermedad. Con un gesto de amor se dirigió hacia él y hablándole con ternura dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Amén. Qué cosa tan hermosa, o sea, de Jesús mirando la situación de este hombre, solamente dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Amén. Aquel gesto y aquellas palabras se convirtieron en la salvación de este hombre, porque seguramente este hombre ya no tenía esperanza. Amén. Y es algo muy hermoso, me imagino, para ese hombre, tan contento y tan feliz de ver cómo Dios había actuado en su vida. Una vez más comprobamos de que Dios no quiere solamente la salud física de nosotros, sino la salud espiritual en nosotros. Él no está interesado, está interesado en la salud de nuestro cuerpo, pero también en la salud de nuestra alma. Amén. Y algo muy interesante, cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. La primera y más profunda curación que Jesús ha hecho en nuestra vida ha sido el perdón de nuestros pecados. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados. Amén. Jesucristo murió para liberarnos del pecado y hacer posible la salvación de nuestras almas. Esa es la salvación y la sanación en su nivel más profundo. El pecado es una enfermedad mortal. No tan solo afecta a nuestro cuerpo, sino afecta todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabe lo que dice en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese paralítico venía quizá anhelando que Jesús hiciera una sanidad en su cuerpo y él pudiera andar como las demás personas. Este hombre venía cargado de esa enfermedad. Pero miramos cómo Jesús actuó de esa manera. Jesús no solamente
lo sanó físicamente, sino lo sanó espiritualmente, lo libertó del pecado, rompió esas cadenas que lo tenían paralizado a este paralítico. Amén. Es posible que alguien en este momento, el pecado o alguna situación adversa lo tenga paralizado. Quizá por sí solo no puede venir ante Jesús para que lo restaure, para que lo sane. Pero Jesús está esperando a que uno venga, a que tú vengas, a que yo vaya ante Él. Solamente necesitamos ir. Si la circunstancia no nos permite, tenemos que buscar muchas maneras. Estos hombres se hubieran podido pudieron haber dado por vencido al mirar que todo estaba lleno de personas. Hubieran dicho, no es posible entrar con esta cama ante Jesús. Sin embargo, ellos buscaron la manera y entraron por el tejado de esta casa hasta ponerlo enfrente de Jesús. Si tu fe te ha traído delante de Jesús, Él hoy te dice, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. No en todas las ocasiones el pecado la enfermedad es consecuencia del pecado, porque hay enfermedades que vienen en nuestras vidas para llamar nuestra atención, como disciplina. Hay enfermedades que vienen en nuestras vidas como para no enaltecernos, como el aguijón que tenía en la carne de Pablo. Pero sí hay enfermedades que vienen en nuestra vida para que Dios mismo usa para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos a Jesús, que necesitamos la salvación de Él. Jesús no solamente nos ofrece la sanidad física, como lo acabo de decir, sino una entera limpieza en nuestro interior. Amén. Lo que hizo con este hombre fue algo extraordinario. Lo perdonó, lo libertó y ahora le dijo, levántate y vete a tu casa porque tus pecados te son perdonados. Lo mismo Jesús hizo con nosotros. Nosotros veníamos del mundo llenos de pecados, enfermos emocionalmente, enfermos espiritualmente, dañados por las circunstancias y todo lo que vivimos en el mundo. Pero un día alguien nos habló de Jesucristo, alguien nos trajo ante su presencia y Jesús con una sonrisa nos dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y ahora somos lo que somos gracias a Él. Ahora nos sentimos libres. Ahora el pecado ya no nos daña más nuestra vida. Ya no nos hace más daño en nuestro cuerpo, en nuestra mente, porque Dios ya nos ha limpiado, nos ha perdonado. Amén. Yo aún recuerdo las personas que me invitaron a esa iglesia, por lo que cada día le digo, Señor, bendice a esas personas, porque lo que hicieron fueron algo muy hermoso. Si no fuera porque ellos me hablaron de ti, yo no estuviera aquí, no hubiera sido sano como ahora lo soy. Porque muchas veces creemos que estamos sanos, pero por dentro estamos enfermos, en nuestra mente hay cosas que nos dañan. Amén. Pero gracias a Dios Él nos ha limpiado. Espero que haya entendido este mensaje. Espero que sea de gran bendición y de edificación para su vida. El Señor les bendiga.